ocasión se va a explicar las diferentes formas en las que se puede encontrar a un número complejo. Pues bien, existen básicamente 4 formas. La primera o una de ellas sería en su forma de par. Algunas ocasiones les llaman como componentes o coordenadas cartesianas. Es una de las formas en la que se puede encontrar un número complejo. Otra forma es en su forma binómica, que es la que más se utiliza. Otra forma en la que se puede encontrar o expresar un número complejo es en su forma polar. Una cuarta forma en la que se puede encontrar o expresar un número complejo es en su forma trigonométrica. Bueno, entonces vamos a explicar brevemente cómo es cada una de esas formas en las que se puede encontrar un número complejo. Vamos a explicar la primera, en su forma de par. Bueno, esta forma es muy simple. Se va a explicar simplemente su componente real y su componente imaginario. En este caso, se va a dar un número complejo como un par ordenado, donde esto va a representar la parte real del número complejo y esta va a expresar o representar la parte imaginaria o compleja. Vean, por ejemplo, si ustedes quieren graficar un número complejo, pues precisamente hacen uso de un par, ¿verdad? Si ustedes quieren graficar el número complejo, simplemente hacen uso de un sistema de coordenadas complejo, que es la parte real y es la parte imaginaria o el eje, y todo junto nos forma el plano complejo. Entonces, para representar un número complejo, pues va a estar visto también como un par. Aquí está el número A y por aquí va a estar el número B. Entonces, este punto pues va a ser un par A, B. Y este va a ser precisamente un número complejo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver la segunda forma en la que se puede ver un número complejo. La segunda forma podría ser en su forma binómica. La forma binómica es la que más se utiliza. Está compuesta mediante A más B, I, o en algunas ocasiones se dice X más Y, I. Y estos pues, son números complejos, ¿verdad? Son las formas de representar un número complejo, que es la que más se utiliza. Estos dos representan la parte real del número complejo y estas representan la parte imaginaria. Entonces, cuando ustedes vean un ejemplo de esta forma, se dice que está en forma binómica. Por ejemplo, si ustedes tienen z igual a 3 más 3i, ese está dado en su forma binómica. Entonces, esta es su forma binómica. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora su forma polar. Sería la tercera forma polar. Bueno, para representar un número complejo z igual a, digamos, x más y, o también puede ser escrito como a más b, i, ¿verdad? Su forma polar será, simplemente hay que poner la norma del número complejo, ¿ok? Y hay que poner un subíndice, y ese subíndice va a ser el ángulo que forma dicho número complejo. Es decir, vamos a llamarle, por ejemplo, teta. Entonces es la forma polar. ¿Qué quiere decir? Que entonces este número
representar también en su forma polar, es decir, es lo mismo que representar el módulo del número complejo subíndice teta. Ya expliqué que teta es el ángulo de dicho número complejo. Vamos a hacer un ejemplo, a ver, para que ustedes le entiendan más. ¿Qué pasa si tenemos este mismo número complejo que decimos aquí, z igual a 3 más 3i? ¿En qué forma está? En forma binómica. ¿Qué pasa si queremos encontrar su forma polar? Entonces, su forma polar será, bueno, para encontrar su forma polar necesitamos, ¿verdad?, la norma del número complejo. Entonces, primero tenemos que encontrar la norma del número complejo. ¿Cómo calculamos la norma del número complejo? Simplemente es la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente compleja al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto cuánto nos da? Simplemente nos da 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, más 3 por 3 es 9. Esto es igual a 9, 18. ¿Verdad? 18. Quiere decir que la norma, ¿verdad?, el número complejo es 18. Digo, la raíz de 18. Sería 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 4 punto y algo, ¿verdad? Bueno, o también lo podemos ver, si quieren, lo descomponemos. Vean, aquí estoy pensando cómo descomponerlo. Z, perdón, la norma de z, la podemos ver como la raíz cuadrada de 9 por 2. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que quiero adentro 18. Y 18 lo puedo descomponer en 9 por 2. ¿Por qué lo descompongo 9 por 2? Porque están de acuerdo que 9 tiene raíz cuadrada. Entonces quedaría como la norma del número complejo es igual a raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces sería 3 por la raíz de 2, por así decirlo. Aunque lo pueden dejar así, simplemente la raíz de 18. Bueno, entonces ya tenemos la norma. Ahora hay que encontrar el ángulo teta, que forma precisamente este número complejo. Bueno, recuerden que teta, el ángulo se calcula como tangente a la menos 1, ¿verdad?, de la parte imaginaria sobre la parte real. Ok, si hacemos esto, nos quedaría que el ángulo teta es igual a tangente a la menos 1 de ¿quién? En este caso, de la parte imaginaria, que es 3, entre la parte real, que es 3, ¿verdad? Entonces, haciendo operaciones, nos queda aquí, teta es igual a tangente a la menos 1, 3 entre 3 de 1. Y si sacamos tangente a la menos 1 de 1, simplemente llegamos que el ángulo teta vale 45. Esto es 45 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo tanto, ya que tenemos este número complejo, entonces por lo tanto, 3 más 3i, visto como en forma binómica, en su forma polar, se puede expresar como la norma de z. Entonces la norma, aquí la tenemos, sería 3 raíz de 2, subíndice el ángulo, subíndice 45. ¿Ok? Entonces esa es la forma polar. Bueno, y por último vamos a ver su forma trigonométrica. Está compuesta por senos y cosenos. ¿Cómo es la forma trigonométrica de un número complejo? Sería la cuarta forma. Simplemente, bueno, vamos a ver forma. Vamos a ver, entonces, recuerden que ustedes tienen un número z, es igual a, de la forma x más y, o puede ser z igual a más bi, es totalmente lo mismo, ¿verdad? Simplemente son números reales. En forma trigonométrica, solamente se va a expresar de la siguiente forma. Va a ser r, que es el módulo, ¿verdad? R, por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Esta es la forma trigonométrica de representar a un número complejo. Bueno, nuevamente, si se tiene el número complejo z, el que hicimos aquí, por ejemplo, 3 más 3i, está en forma binómica. Si quisiéramos expresarlo en su forma trigonométrica, simplemente sustituimos. Ya tenemos aquí r otra vez es la norma, ¿verdad? Aquí acuérdense que r, para que les quede claro, r
es igual a la norma del número complejo. ¿Ok? Entonces simplemente ya tenemos la norma, que en este caso, les digo, pueden poner raíz de 18 o pueden poner 3 raíz de 2. Bueno, vamos a poner raíz de 18, que es totalmente lo mismo. Raíz de 18, ¿por quién? Por el coseno del ángulo teta. Llegamos que el ángulo teta vale 45, más i por el seno del ángulo teta. Otra vez es el mismo ángulo, en este caso de 45. ¿Ok? Y esta es su forma trigonométrica del número complejo. Bueno, entonces son las formas en las que podemos encontrar a un número complejo. Aquí es importante saber cómo convertir de un número de su forma binómica a forma polar, y también de su forma polar a su forma trigonométrica. Y al revés, de su forma trigonométrica hay que saber representarlo a su forma polar, y de su forma polar a su forma binómica. ¿Por qué? Porque en operaciones que vamos a hacer posteriormente vamos a usar estas formas de los números complejos. ¿Ok?